Bienvenidos al tercer capítulo de FIC Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. El día de hoy nos acompaña Bernardo Henao. Él es socio fundador de la banca de inversiones Finanzas aquí en Colombia. Hola Bernardo, nuevamente qué honor tenerte aquí como invitado para nuestro tercer capítulo de FIC Talks. Pues nada, muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo. Este espacio pues lo hemos creado con el fin de poder aportarle a todas las personas que nos están escuchando un poco de información sobre distintas ramas de las finanzas para ojalá ayudarles a crecer en su desarrollo profesional y para poder juntos seguir construyendo el futuro del país. Bueno, ahora sí, para entrar en el tema, quisiéramos preguntarte sobre tu entrada al mundo financiero y específicamente cuál fue ese primer acercamiento en tu vida hacia las finanzas, los negocios y qué fue lo que te interesó de este mundo. Obviamente cuando uno sale del colegio, siempre tiene un interés sobre otras cosas. Y mi primer interés después de que salí del colegio fue entrar a estudiar ingeniería civil. A mí el tema de la ingeniería civil me fascinaba. Posteriormente, cuando avancemos en esta charla, les voy a contar por qué de una forma u otra volví a encontrarme con la ingeniería civil, pero me gustaba la ingeniería civil con un agravante. Nunca pude pasar dibujo. Era pésimo para el dibujo. O sea, todas las planchas de dibujo me trasnochaba, tenía un escritorio grandísimo para hacer mi plancha y comenzaba a hacer la plancha y la primera, la segunda y la de las 5 de la mañana, que era la peor de todas, era la que iba para la calificación. Entonces nunca pude sostener ese tema del dibujo para ingeniería. Eh, pero aparte de eso, yo me había matriculado en ingeniería en la Universidad Nacional. En esa época, año 76, 77. Eh, el problema era que la universidad pública tenía muchos paros. Entonces, pues estaba estudiando ingeniería civil y no podía pasar la materia de dibujo. Eh, y una hermana que estaba estudiando derecho en el externado me dijo, mira, ¿por qué no te vienes y te matriculas? ¿Te llama alguna carrera de estas que ofrece el externado? Te, ¿Te llama la atención? Y le dije, no, pues ninguna, yo quiero seguir estudiando ingeniería. Eh, y seguía pues obviamente con el tema del dibujo, pero me matriculé en economía en el externado, básicamente más como una respuesta a no perder el tiempo. Lo que pasó fue que una vez comencé a ver las materias de economía, de una u otra forma, me comenzaron a interesar. Me comencé a interesar mucho. Me metí en el cuento de la historia económica de Colombia, me metí en el cuento de la macro, me metí en el cuento de la micro, eh, me leí los 3 tomos del Capital de Marx. Mejor dicho, todo ese cuento filosófico de la economía y la dialéctica me gustó muchísimo. Pero en economía el pensum avanzaba de dos formas. Un poco la parte filosófica de la economía y otra parte la parte práctica. Y la parte práctica se dirigía un poco a la contabilidad, matemáticas financieras, cálculo uno, cálculo 2, todo este tema que tiene que ver con las matemáticas. Hacia por ahí como séptimo semestre tuvimos un profesor que creo que ya murió. Bueno, teníamos un profesor que yo lo recuerdo mucho porque recuerdo sus frases. Y me decía, bueno, no me decía a mí, le decía al curso. Le decía, vea, si ustedes, o sea, ustedes pueden seguir siendo economistas. Y entonces, un economista va a trabajar en las políticas monetarias del Banco de la República, en las políticas monetarias del Ministerio de Hacienda, va a trabajar en el DANE, mirando el tema poblacional, va a trabajar en una serie de instituciones y de pronto va a trabajar en los departamentos de investigaciones económicas de las corporaciones financieras, de los bancos, de las fiduciarias. Allí está el trabajo de un economista. Ahora bien, si ustedes quieren la parte práctica, primero que todo, tienen que tener la base contable, la base de la contabilidad y número dos, el tema del análisis financiero. Entonces, eso les abre el campo a trabajar en el sector privado.
abre el campo a trabajar en el sector privado, pues porque ya tú entras a conformar, por decir en un banco, el departamento de crédito, el departamento de comercio exterior, es decir, con temas numéricos, con temas financieros, pues tú ya te puedes desempeñar en una empresa en la parte financiera, en un banco que prácticamente todo es financiero y de ahí en adelante, digamos, en todas las ramificaciones que tiene el sistema financiero. ¿A qué me refiero? Bancos, corporaciones financieras, sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento comercial, eh, bancos internacionales como el BID, el BIRF, eh, la CAF, en fin, esa es la parte práctica. Entonces, eh, avanzando un poquito, leí tus preguntas y si quiere vamos avanzando un poquito, pero tú me paras en el momento en que necesites que yo te aclare algo o que te dé una, o que te profundice un poquito en algún detalle que tú quieras. Eh, yo salí de economista del externado, me gradué y no logré completar un MBA en Estados Unidos. Me matriculé a un MBA en la Universidad de Akron y tomé varios cursos sobre todo en la parte financiera, porque yo veía como muy limitado el tema de seguir una carrera como economista. Es decir, yo no me veía, yo no me veía en el Banco de la República ni en la Junta Directiva del Banco de la República, ni tampoco me veía en el Ministerio de Hacienda. Yo me veía trabajando para el sector privado en corporaciones. Ahí era donde me veía. Entonces hice unos créditos, sobre todo en el área financiera, en Akron University, que es una universidad que está ubicada en Ohio, y, eh, y regresé al país. Cuando regresé después pues de inglés y de un poco de finanzas, eh, parte financiera y parte contable, análisis financiero, con materias de ese tipo, esos créditos, yo regresé a Colombia con una ventaja. Y la ventaja no era tanto haber estudiado en una universidad gringa. La ventaja era que manejaba el inglés. Y pues ustedes se imaginarán, estamos hablando de hace 40 años, no era como ahora, que todos los colegios son bilingües. En la época mía el colegio bilingüe era el San Carlos y de pronto, bueno, el Liceo Francés, el Andino, mejor dicho, eran como 5 colegios bilingües en Bogotá. Yo estudié en el Rosario, en el Colegio del Rosario, y pues obviamente tenía un inglés, pero tenía un inglés normalito, un inglés para saludar, para decir hello. Y cuando uno llega a Estados Unidos a estudiar, que le toca meterse el inglés a la brava para que le entiendan, pues yo llegué con un buen grado de inglés. Si tú me preguntas ahorita qué tal hablo, mis hijos, que tú sabes que son de los Nogales, dicen que yo soy un chambón hablando inglés. Pero la verdad es que tengo bastante acento, pero igualmente tengo muy buen vocabulario. Eso sí te lo garantizo. Bueno, eso Entonces, es algo. entonces, eh, entonces yo llegué con el inglés y había un banco aquí en Bogotá que era una subsidiaria de un banco gringo muy grande que todavía existe, que se llama el Chase Manhattan. Y ese banco se llamaba el Banco del Comercio. Entonces yo me encontré por casualidad con alguien, con algún compañero de la universidad, y me dijo, oiga, ¿y usted qué va a hacer? Y le dije, no, pues yo estoy buscando a ver en dónde me engancho, si es en un banco o en una empresa o en algo. Pues, ¿con qué traía yo? Traía una carrera en economía, traía una medio especialización en finanzas de Akron University y traía inglés. La verdad, tenía cosas competitivas. Entonces, había un curso para ser analista en entrenamiento en el Banco del Comercio, que era una sucursal del Chase Manhattan, y allí había un curso que se llamaba eh, curso se llamaba como Curso de Análisis Financiero y Bancario del Chase. Y era con todos los manuales
y con todos los procedimientos del Chase Manhattan de Nueva York aplicado a un banquito chiquito en Colombia. Y cuando me di cuenta que mandé la hoja de vida, pues habían 500 hojas de vida, no me acuerdo cuánto, una barbaridad, no me acuerdo cuánto. Pero igual, muy pocas hojas de vida con inglés. Entonces, allí clasifiqué para presentar las entrevistas. De hecho, la persona que por último me entrevistó era el vicepresidente de crédito. Estábamos hablando del año, ya estamos hablando del año 85. Si ustedes se remontan a la historia económica de Colombia, en el año 1985, Colombia tuvo una devaluación del peso alrededor de un 45%, un 50% gobierno de Belisario Betancur, eh, y las empresas nuestras, las grandes empresas colombianas, pues que no eran muchas, pero se habían endeudado en dólares. Por lo tanto, con una devaluación, quedaron con una deuda de este tamaño, en pesos. La persona, el vicepresidente que me entrevistó, llegó y me sacó un libro así de gordo y me dijo, este es el acuerdo de reestructuración de la deuda de una textilera colombiana que se llama Coltejer. Entonces, usted coja el acuerdo de reestructuración, mañana llega aquí a las 3 de la tarde y me dice, ¿qué entendió? Obviamente el acuerdo de reestructuración era en inglés porque la deuda que tenía Coltejer era con los bancos gringos y con los bancos europeos. Entonces el acuerdo no podía estar en español ni abate. Era un documento como un ladrillo en inglés. Y mañana nos vemos aquí a las 3 p.m. y me dice que entendió. Pues me trasnoché y me leí todo el acuerdo de reestructuración de Coltejer y más o menos le dije, mire, esto consiste en esto y consiste en esto. El Banco de la República tuvo que sacar una línea de crédito para estas empresas porque con la devaluación, te repito, quedaron muy toteadas. Entonces el Banco de la República permitió que estas empresas tuvieran un mecanismo para poder pagar esa deuda en moneda extranjera. Y eso se llamó como no me acuerdo, pero creo que era la resolución 33 de 1984, algo así. Y se le aplicaba a este tipo de empresas. Presenté mi entrevista y entré al famoso curso de analista en entrenamiento. Allí, de las 1500 o las 500, yo no me acuerdo cuántas eran las hojas de vida, quedamos 10. Y ahí sí comenzamos a estudiar. Y yo nunca había estudiado tanto en mi vida como en el Banco del Comercio. Desde que llegaba uno a las 8 de la mañana, era estudiando durante 10 meses. Y el curso tenía varios módulos. Uno, si pasaba el primer módulo, seguía para el segundo y así sucesivamente. En el primer módulo, de los 10 que habíamos admitido, quedamos 8 y afortunadamente los 8 logramos terminar allí. Y digamos, ese fue un curso de aprendizaje porque fue muy bueno porque era en la práctica. Es decir, si tú estudias el acuerdo de reestructuración de Coltejer, tú ya estás en lo que es la vida real de las finanzas. No son los ejemplitos contables que te ponen en el tablero, en la universidad, y y que si Pepa compra un activo fijo que vale 100 y se deprecia en 10 años y no sé qué. No, esto era ya sobre lo que teníamos que hacer. Inclusive, cuando el banco sentía que el Banco del Comercio comenzó a crecer muy rápidamente y a veces sentía que no tenía la gente capacitada, entonces nos cogían a los analistas en entrenamiento y nos tiraban un trabajo, hágalo, mire a ver qué puede sacar de este trabajo, o sea, hágalo, defiéndase como pueda, yo le corrijo. Entonces, la virtud de ese curso, que inclusive cuando me reúno con los compañeros con que hice ese curso, todos me dicen que la universidad aprende uno, tiene las bases y toda esa cuestión, pero ese curso del Chase Manhattan definitivamente abrió los ojos de una forma muy fuerte, porque era un módulo contable, un módulo de análisis financiero, un módulo de comercio exterior, un módulo de tesorería, un módulo de fiduciaria,
un módulo de todas las dependencias que tiene el banco. Una vez salimos del curso, el banco nos ubicaba en diferentes puestos estratégicos del banco para que siguiéramos nuestra carrera y nos hacía firmar un contrato en el cual no nos podíamos ir antes de un año. O sea, nos daban el curso, nos pagaban cualquier cosa, eso sí no era mucho, pero nos hacían quedar un año. La ventaja es que saliendo de ese curso, tú pasabas a desempeñar una posición ya de tercer nivel dentro del banco. Bueno, yo terminé el curso, pasé de inmediato a dirigir un departamento. O sea, salga y dirige ese departamento. ¿Cuánta gente tiene? Tiene 12 personas. Salga y diríjalo. Ustedes son los encargados del crédito agropecuario de este banco y diríjalo. Estuve ahí como 6 meses y la tesorera del banco, ah, mejor, los analistas que se graduaban de ese curso eran muy apreciados por todas las dependencias. Todos los vicepresidentes como comenzaban a robarse la gente y a Ujú. competir entre ellos por tener. Entonces, de un momento a otro, el departamento que yo estaba dirigiendo lo dirigí durante 6 meses y la vicepresidenta de tesorería me dijo, usted se viene conmigo, ya, véngase para la mesa de dinero y comience a hacer operaciones de trading, algo como lo que hacía tu mamá cuando era corredora de bolsa, mano. Bueno, yo también fui corredor de bolsa, entonces ahí empatamos un poquito, Ajá. pero eh, aprendí en la tesorería del Banco del Comercio y la tesorera se fue y a los 6 meses yo era el tesorero del banco. Entonces eso era rapidito todo, Sí, tesorero en del un banco. salto todo. Fue Sí, fluyendo ahí. pero yo a la tesorería del banco sí llegué con perdón lo coloquial, pero llegué con un culillo que no se imagina. La verdad es que eran miles de millones para invertir y con una responsabilidad muy tenaz y el entrenamiento que había tenido era muy poco. Entonces, hágale otra vez sobre la marcha. Pero rescato mucho lo que decías de que más allá de lo teórico que uno aprende en la universidad y todo, pues ese curso me parece que tiene ese componente muy valioso y que te permitió llegar como a saltar tan rápido, que es lo práctico, que siento que pues es como muchas recomendaciones que te dan hoy en día financieros o de cualquier como profesión, es saltar como puedas y buscar experiencia, que siento que al final del día es lo que más te aporta. Es lo que más te aporta. Pues, como te digo, en los años 80, el curso lo hicimos en el año 85. Comenzamos el curso en el año 85 como a finales del año y ese año el banco quedaba en la carrera 13 con octava. Ese año fue la toma del Palacio de Justicia. Nosotros lo vimos de edificio a edificio prácticamente. Fue, fue un año muy complejo, ese año 85. Pero inclusive ahora, los que se acuerdan de la vieja data, los banqueros de la vieja data, en los años 80, si, si tú estabas en el sector financiero y tú decías, yo hice el curso del Banco del Comercio Chase Manhattan, mejor dicho, era una élite, era una élite completa. Ese curso era súper, mejor dicho, la gente que salía de ahí generalmente terminaron de presidentes de bancos. Sí, O claro, sea, pues es que siento que esos cursos son como una oportunidad y como dices tú que aplica mucha gente y pues al final tú ser los que pasa, pues ya te abre muchas puertas y pues creo que también exactamente, tener esa oportunidad de tener como algo internacional, pues con un banco tan reconocido como es el Chase y todo, pues acá en exactamente, Colombia pues te debe abrir muchas, muchas puertas. exactamente. Y acuérdate que es que estamos hablando de hace 35 años, 36 Ujú. años. Eh, Manejé la tesorería del Banco del Comercio y eh, la, la vicepresidente tesorera que se había ido a manejar la tesorería del Banco Popular me dijo, el Banco Popular en ese momento era oficial y manejaba prácticamente la plata del Ministerio de Hacienda, manejaba demasiados flujos de dinero.
Entonces ella me dijo, yo sí necesito ayuda acá, pero claramente yo voy a ser la vicepresidenta de tesorería y tú vas a estar de segundo. Pero pues la propuesta económica era muy tentativa, o sea, términos económicos, la propuesta de que me fuera a trabajar al Banco Popular fue demasiado buena, o sea, de plata, términos de económicos, y acepté y me fui, y al ratico a mi amiga, la vicepresidenta de tesorería, la nombraron presidente de la fiduciaria popular, y yo me encargué de la tesorería del Banco Popular, y duré allí como un par de años, tal vez, un par de años. Eh, el banco manejaba mucho dinero, mejor dicho, prácticamente el Banco Popular era el que decía, prácticamente el Banco Popular era el que ponía la tasa interbancaria diaria. Nosotros manejamos tal cantidad de plata, que nosotros decíamos, saquemos, por decir algo, saquemos 100.000 millones al mercado a colocarlos, o aguantémonos hasta mañana que la tasa suba y nos va mejor. O sea, nosotros manejábamos la tesorería y generábamos unas rentabilidades muy grandes en el Banco del Comercio, perdón, en el Banco Popular. Eh, como me desempeñé como tesorero del Banco Popular, hacía muchas operaciones de bolsa. Entonces, prácticamente todos los comisionistas de bolsa llegaban al Banco Popular a ver qué iba a hacer el Banco Popular, cómo iba a invertir el Banco Popular. Nos ofrecían de todo, de cuánta cosa. Uno vivía en contacto con la bolsa permanentemente. Eh, como a los 2 años, eh, un accionista de una comisionista de bolsa que se llamaba Nacional de Valores me dijo, vea, sálgase ya de esa tesorería, véngase para acá de comisionista de bolsa, véngase a trabajar conmigo, yo le doy el 5% de la empresa, me lo paga como quiera, como se le dé la gana, y véngase acá a trabajar de comisionista. Y Te duré iba a un año y preguntar medio por por ahí. eso, como qué tal fue el cambio de pasar de tesorería a bolsa. Siento que, pues también que nos cuentes un poco para ti qué es la diferencia, pues porque creo que Toda. mucha gente ahorita ve las finanzas y dice, me encanta ese mundo, pero como que uno tiene muchas dudas de qué es cada cosa. Pues chévere saber como de primera mano cómo fueron tus experiencias, qué te gustó de cada cosa y todos los desafíos. Ujú. Mira, eh, digamos, cuando tú estás manejando una tesorería que tiene muchos recursos, tú eres el que pone las reglas. Sencillamente a ti te llama un corredor de bolsa. En ese momento te llamaba un corredor de bolsa y si tú querías pasabas al teléfono. Si no querías, no pasabas al teléfono. Finalmente, el que manda digamos, en el mundo de, de, de las operaciones bursátiles es el que tiene la liquidez. Y el banco tenía toda la liquidez. Entonces yo trabajaba con ciertas comisionistas de bolsa, pero también trabajaba muchísimo con los otros bancos. Estaba en el Banco Popular, trabajaba con Bancolombia, trabajaba con Banco Occidente, Banco de Bogotá, con todos los bancos grandes, los bancos pequeños, los bancos extranjeros, todos porque teníamos mucha liquidez y teníamos una mesa de dinero muy activa. Entonces, digamos, generé muchas buenas relaciones en el sector financiero. Cuando pasé a comisionista de bolsa, obviamente las cosas son diametralmente diferente. O sea, 180 grados, no Ujú, 360, 180, ujú. completamente diferentes. Eh, Comencé a llamar a mis amigos tesoreros que se quedaron en los bancos y fueron muy queridos y comenzamos a hacer negocios. Yo estuve año y medio de comisionista de bolsa, pero digamos en la parte financiera, para mí siempre me ha interesado ser más analítico. Es que un comisionista de bolsa, pues tú lo oyes muy rico, muy bien, un corredor de bolsa, es un mundo, y en ese entonces, sí era un mundo un poquito frívolo, un poco, un poquito banal, eh, muy elegante, muy sofisticado, pero muy hueco, finalmente un corredor de bolsa lo que te hace es vender un activo.
comprar y vender un activo, que es como comprar o vender un carro, que es como comprar o vender una casa. Ujú. Finalmente, un comisionista de bolsa es alguien que se gana una comisión de intermediación porque juntó a un vendedor y juntó a un comprador y se ganó una comisión. Eso, pero eso para mí, después de un año y medio, que económicamente era muy bueno, no lo niego, económicamente era excelente, eh, terminaba siendo como muy poco análisis. Hoy por hoy, después de 35 años, yo veo que las comisionistas de bolsa sí tienen un departamento de análisis, un departamento de investigaciones que se mueven y miran bien. En aquella época sencillamente era compra y venta, listo. Si si te cuento, en la comisionista de bolsa que yo trabajé éramos 5 corredores de bolsa y, y la parte administrativa, pero la parte administrativa no era de investigaciones económicas, Ujú. ni que, ni que a cómo está el euro, ni que a cómo está, bueno, el euro creo que no existía, pero que a cómo está el dólar, que cómo están las acciones en Estados Unidos, eso no, esos análisis no se hacían. Total, Y a nivel personal, ¿no lo sentías como mucho más pesado, como tipo el riesgo que manejan? Pues no sé, como la imagen que yo siempre he tenido, pues es como de un mundo muy agitado y como que va corriendo mucho, pues de un día te va muy bien, el otro día se cae todo. ¿Cómo hacías para manejar eso? Y pues pasar de una tesorería que es como, siento, un poco más organizado. ¿Cómo sí, sentiste esa parte? digamos, lo que tratábamos de hacer nosotros era darle el mejor consejo a nuestros inversionistas. Pero claro, eh, el tema se pone agitado cuando no hay liquidez y el comisionista de bolsa no tiene cómo efectuar operaciones. O sea, un comisionista de bolsa puede pasar una semana sin hacer una operación. Pues, digamos, y en ese entonces el mercado también era bastante pequeño. Lo que yo no le veía, mejor dicho, creo que fue una muy buena experiencia pasar por ahí, conocer lo que es ese mundo eh, y cómo funcionaban las cosas desde el punto de vista bursátil, para lo cual me metí a un curso en el CESA y hice un curso de operación bursátil como para entrar un poquito más en, digamos, en la pomada de lo que eran las operaciones de bolsa. Ujú. Pero, pero en realidad no sentí que era lo mío era un poco más de análisis, un poco más de profundidad en los números, un poco más de hacer negocios de otro tipo, no un negocio de compraventa, sino unos negocios un poco más estructurados y un poco mejores. Pero creo que ahí Entonces salí de volvemos a allí, la parte práctica de la que hablábamos, de la importancia de empezar a trabajar. Y también yo creo que ahí es donde uno se da cuenta qué le gusta, qué no le gusta, qué rescata de cada cosa y pues también que de todo se aprende, ¿no? No. así es. Entonces, digamos, dentro de mi carrera, como tú puedes ver, ya pasé por 2 bancos, una comisionista de bolsa y luego entré a la fiduciaria del Estado. Me volví a pasar al otro lado, al lado de los que manejan los recursos y no de los que hacen trading. En la fiduciaria del Estado duré como un año y en aquella época la Corporación Financiera del Valle era una corporación supremamente fuerte, era la más grande tal vez, y necesitaban a alguien que manejara la fiduciaria, la sección fiduciaria. Entonces el presidente de la Corporación Financiera del Valle me llamó, nos entrevistamos en Bogotá y me ofreció el puesto en Cali. Vente para Cali, vas a manejar la gerencia de la fiduciaria del Valle. La encontré con números rojos, con unos portafolios muy cascados, muy difíciles. En 2 años ya estábamos dando muy buenas utilidades y en ese momento como que se me despertó un poco más, digamos, el espíritu de seguir en la parte financiera, pero de una corporación. ¿Por qué? Porque es que las corporaciones financieras, de acuerdo con la ley, pueden invertir en el sector real. O sea, una corporación financiera puede comprar acciones de una empresa. En cambio, un banco solo puede comprar acciones de aquellas empresas cuyos negocios son similares o relacionados al negocio bancario.
Me explico. Un banco como el Banco de Bogotá es dueño de la fiduciaria Bogotá, pero la Corporación Financiera del Valle no solo era dueña de la fiduciaria del Valle, sino era dueña de, tenía una participación en Cementos del Valle, tenía participación en Promigas, tenía participación en una serie de empresas, en concesiones viales, tenía un portafolio de inversiones accionarias de muchas empresas y eso, a mí eso sí me atraía mucho, manejar Mm, diferentes sectores, porque es que de pronto lo que yo buscaba era como no estar tan monótono en un sector, sino conocer, por decir algo, cómo es el negocio de las cementeras, cómo es el negocio de un retail, de un almacén éxito, de un carulla, cómo es el negocio de una concesión vial, cómo es el negocio de Harinera del Valle, cómo es el negocio de puertos, de las empresas que manejan los puertos en Colombia. Eh, y Corporación Financiera del Valle tenía un completo portafolio de diferentes empresas que para mí, desde el punto de vista intelectual, era supremamente atractivo. sí, yo Entonces, comparto mucho eso que tú dices, que también lo siento en las bancas con valoraciones. Yo siento que muchas veces la gente piensa que al hacer una valoración solo estás implementando como conocimiento financiero, pero creo que al hacerla al final tú empiezas a conocer muy de fondo los sectores porque hay mucho research detrás y pues me parece muy chévere que ese mundo tenga la opción de uno poder conocer tanto esos sectores que normalmente en otro trabajo probablemente nunca hubieras llegado a conocerlos. Esa así versatilidad es, me parece que hace muy interesante todo. sí, es muy diversificado. Y hoy por hoy en Colombia solo queda la Corporación Financiera Colombiana como bueno, ahí está, creo que está JP Morgan, hay unas corporaciones financieras chiquitas, pero hoy por hoy la grandota es Corporación Financiera Colombiana del Grupo Aval. Para allá vamos a llegar después de que te acabo de contar mi paso por Cali. Entonces en Cali, pues ya el negocio de la fiducia salió adelante. Yo me parecía que en ese momento estaba buscando yo algo un poquito más retador. Más retador era ser el vicepresidente financiero o de inversiones de la Corporación Financiera del Valle. Y, y me luché ese puesto, pero no lo conseguí. Entonces, eh, alguno de mis amigos de bolsa me dijo, vea, Bernardo, el negocio de bolsa está evolucionando. Esto no es que compre un título y venda un título, compre otro título y venda otro título. Nosotros queremos hacer banca de inversión. Entonces tú dirás, pero ¿de dónde salió el tema de banca de inversión? Resulta y acontece que cuando estaba en la fiduciaria del Valle, en la Corporación Financiera del Valle, los primeros negocios de banca de inversión los hizo Corporación Financiera del Valle y eso lo manejaba alguien que posteriormente fue ministro de Minas, que se llamaba Luis Carlos Valenzuela. El Chiqui Valenzuela hacía, fue como uno de los pioneros en hacer negocios de banca de inversión, en estructurar un proyecto, meterle la deuda que más le queda, como un tailor-made de deuda para esa empresa. Y siempre en esos proyectos, generalmente en los proyectos de infraestructura, se necesita que haya un vehículo fiduciario que maneje los recursos y que sea garantía para pagarle la deuda a los bancos. Entonces la fiduciaria del Valle manejaba los negocios de banca de inversión que la Corporación Financiera del Valle tenía. Entonces yo fui aprendiendo, pues, pero fue de puro de meterme, de tener un reto adicional. Me fui metiendo como en los negocios de la Corporación Financiera del Valle y me parecía súper chévere lo que hacían. Eh, para mí, el manejo del Excel no lo había conocido, mejor dicho, el Excel que yo había aplicado en la fiduciaria del Valle era un Excel de 3 hojitas ahí donde se llevan un poco de datos y toda esta cuestión. El Excel de un modelo financiero para un negocio, por decir algo de infraestructura, de una térmica o de Hidroituango, por decir algo, pues pucha, son un modelo financiero de 20, 50 megas con unas fórmulas de 4 renglones, con todos los condicionales y todo. A mí esa vaina, para mí eso fue un aprendizaje adicional, es que en realidad
el tema del Excel es relativamente nuevo y en ese momento pues nadie manejaba y meterme a manejar eso me pareció, la verdad, lo que localicé allí fue como un nuevo reto financiero que me pareció muy, pero muy interesante. Lo que Entonces decías un al amigo de bolsa, comienzo, de que pues dime, como el inglés fue muy importante para ti empezando, yo personalmente creería que el Excel hoy en día es como el inglés, como que de verdad, o sea, ahorita en el mundo es tan, tan necesario en las finanzas y en cualquier lado, que yo creo que, o sea, todo el mundo lo debería saber en cualquier carrera, en todo, pero pues acá creo que es un factor diferenciador que hoy en día en las hojas. sin sin duda que es así, Manu. Mira, eh, digamos, si tú, si tú me preguntaras cómo es el orden de las cosas, yo te diría, uno tiene que tener unas bases contables supremamente buenas y sólidas. O sea, tú tienes que manejar tu balance, tu PIG, tu flujo de caja, los estados financieros y sobre todo entenderlos bastante bien. Digamos, y a esa parte contable hay que mezclarle algo que son las matemáticas financieras. Todo el tema de valor presente neto, tasas internas de retorno, manejar tasas efectivas y tasas corrientes, súper importante. O sea, son bases. No es que sea difícil ni nada de esas cosas, pero tienes que tenerlas para lo que viene. Número dos, lo que, lo que no me tocó a mí, pero que sí les toca a ustedes, es que aparte de lo que te acabo de decir, tienes que tener el Excel y manejar tu Excel de una forma, digamos, de una forma, desarrollar una expertise, de una forma muy lógica de mirar cómo le puedes sacar el mejor jugo a esas aplicaciones. Y digamos eso, lo que tienes que ver como base. De ahí en adelante viene todo lo que es el tema del análisis financiero. El análisis financiero es, voy a ponerte un ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, en una empresa que, de la cual hago parte de la junta directiva, que es una empresa transportadora de pasajeros en Bogotá? Es una empresa del sistema Transmilenio, por decir algo. Uno de sus, uno del, uno de los componentes del costo de ventas de esa empresa es la gasolina. La gasolina diésel en los buses que son diésel. Ahora hay unos a gas y otros eléctricos. Pero por decir algo, en la gasolina diésel, pues tú tienes que ir a mirar cómo es que se ajustan los precios de la gasolina en Colombia. Porque si quieres hacer una proyección de los costos de una empresa, tienes que mirar cómo es la resolución que ajusta los precios de la gasolina año a año. O sea, muchas cosas hay que irse a meter en la minucia y hay que ser rigurosos en todos ese tipo de aspectos. Entonces, volviendo al tema, un amigo comisionista de bolsa me dijo, las comisionistas de bolsa ya no estamos para vender y comprar títulos. Venga para acá y comencemos a hacer banca de inversión. Yo sé que usted miró allá todos los negocios que estaban haciendo en Corfivalle. Véngase para acá. Pero pero yo no sabía Excel. O sea, yo no sabía Excel, yo no sabía cómo manejar eso. Y necesitábamos hacer unos modelos financieros porque lo que hicimos nosotros, y no era nada nuevo, fue replicar un poco los negocios que estaba haciendo Corporación Financiera del Valle y llevárnoslos para una comisionista de bolsa. Entonces, yo armé el departamento de banca de inversión de Correval, que ahora se llama Credit Core Capital. Lo armé y me puse a aprender Excel. Ujú. Pero eso no es tan fácil, y menos de No. autodidacta, y menos de autodidacta. Entonces, lo que hice fue algo más práctico. Le dije a los dueños de la comisionista, vea, yo necesito aquí una persona técnica en esta vaina para hacer los modelos. Entonces me traje a un analista de la Corporación Financiera del Valle, le sálgase de allá, véngale, ¿cuánto me gana allá? Allá me gano uno, véngase que aquí se va a ganar dos, y véngase para acá. Y comenzamos a hacer negocios de banca de inversión, y nos fue bien, manejamos proyectos de infraestructura, reestructuramos deudas de empresas.
toda esa cuestión y pues la verdad, me parecía muy interesante, muy retador. Comercialmente era chévere conocer a los dueños de las corporaciones y de los grandes negocios en Colombia. Muy retador, estuvo muy chévere. Llegó el momento en que uno se da cuenta de que lo puede hacer solo, sin estar en una empresa. Y en ese momento, con el analista que saqué de Corporación Financiera del Valle, armamos lo que es Finanzas, que lleva 17 años en el mercado. 17 años, que es más o menos. Yo comencé a trabajar en el 85, 95, 2005, 2015, 35 años, de los cuales 17, más o menos la mitad, estaba en las finanzas. ¿Y cómo fue así que dijeras, un día te levantaste y dijiste, yo puedo hacer esto solo, el analista, y empezaron qué tan difícil fue todo? Digamos, claro que digamos, todas esas cosas se hacen en un momento de la vida en que uno no, a veces por arriesgar mucho no mide las consecuencias. Y en este caso era así. Esto fue como en el año 2001 que nació Finanzas, 2004 nació Finanzas, pero en el 2003 renuncié a Correval para hacer Finanzas. Comenzamos en enero del 2004 en Finanzas. Eh, y obviamente era un reto. ¿Por qué? Porque uno está muy bien trabajando en una empresa, le están pagando un sueldo, le están pagando un bono y el sueldo te llega cada mes. Cuando tú abres tu propia empresa, resulta y acontece que solo tienes gastos, los gastos iniciales, los gastos que en contabilidad se llaman la preinversión, que tú los amortizas posteriormente cuando, bueno, pues primer mes gastos, segundo mes gastos, tercer mes gastos, cuarto mes cero sueldo y bajarse de un sueldo anterior y todo eso, con algunas responsabilidades ya, pero en el mes 6, bueno, durante esos meses de cero ingresos, digamos, comenzamos a hacer cositas, comenzamos a hacer negocios. Y en el mes 6 7 ya hicimos nuestra primera titularización, sacamos unos títulos en el mercado que los colocaron los comisionistas de bolsa para, para el sector de la palma de aceite. Entonces, lo que tú dices es muy enriquecedor. O sea, yo te digo ahorita, ¿tú qué sabes de la palma de aceite? Claramente, muy Muy poco o poco. nada. Entonces, en ese momento es así. Nos buscaron unos palmicultores y ¿qué podemos hacer? Nosotros nos inventamos que les podíamos sacar unos títulos y colocarlos en el mercado. Y nos hicieron caso, nos fue muy bien con ese primer trabajo. Y luego vinieron otros trabajos, pues que tú ya los miras allí en, en nuestra página web. Digamos que allí están bastante, comenzamos a trabajar con el sector privado, con el sector público. eh, cuando vino todo el tema de Interbolsa, que era el colocador nuestro de títulos, pues obviamente se nos cerró la puerta del mercado de capitales, pero la banca de inversión es tan versátil que tú sigues haciendo cosas, tú sigues asesorando a los clientes, haciéndole las proyecciones, consiguiendo la plata con los bancos. O sea, es, es hay un panorama supremamente grande para que tú te desempeñes en banca de inversión. De hecho, hoy por hoy, inclusive está más grande de lo que era en mi época. Hoy por hoy hay fondos de capital privado que no existían antes. Hay financiaciones con bancos extranjeros. eh, Tú puedes conseguir financiación con family offices. Mejor dicho, existen unos elementos y unos instrumentos que se pueden aprovechar para hacer negocios de banca de inversión. Pero tengo una pregunta, es que pues yo creo que crear empresas siempre es difícil, pero siento que además en banca hay un factor adicional y que es la importancia del nombre. Pues la reputación de la banca siento que es un factor determinante a la hora de elegir como los negocios, todo cuando se contratan. ¿Qué crees que hizo es finanzas que le permitió llegar a pues a estar en el lugar en el que está? Sí, nosotros, como te dije, comenzamos prácticamente de cero a comenzar a hacer negocios, pero
pero el mercado ya me conocía, digamos, el mercado me conocía bien a mí como banquero de lo que había hecho en Correval y también comenzó a conocer a mi socio. Entonces, entre los dos comenzamos, digamos, la firma Finanzas en ese momento tenía cero experiencia, pero los Ujú. socios sí traíamos ya 20 años, 15 años en banca Claro. y eso ayudó bastante. Y la Pero importancia de claramente, crear un buen nombre en donde trabajaste y tú y tu socio, pues en todos lados dando esa imagen, creo que es donde abrieron la puerta a poder sin duda lograr crear alguna, banca. sin duda alguna. Entonces, ya cuando tienes tu empresa, tú comienzas a construirle el nombre de a poquitos. Hoy por hoy, después de 17 años que cumplimos en las finanzas, tenemos muchos negocios para mostrar, muchas, muchas muy buenas estructuraciones, muchos casos de éxito, un par de casos que no salieron muy bien por diferentes factores, pero también un compromiso de hacer las cosas bien y hacerlas con algo muy, muy importante para ustedes, la ética. La ética en los negocios definitivamente tiene que ser así, sin ningún tipo de atajo y sin ningún tipo de imperfección. Tú haces los negocios como crees que los debes hacer y trabajas con ética. Eso es supremamente importante. Nosotros, como lo dice nuestra página, tratamos de ofrecerle a nuestros clientes lo mejor dentro de la parte financiera. Mire, señor X, lo mejor que se le adapta a usted es este producto. Venga y se lo mostramos. Esto es lo que es. Y pues obviamente en la parte económica, la banca de inversión trabaja mucho con comisiones de éxito, ¿no? O sea, si sacamos el negocio adelante, usted nos paga, señor. Si no, pues, mire, pues no pasó nada, seguimos de amigos, pero se trabaja mucho con comisiones de éxito. Ujú. Y por ejemplo, a la hora de contratar gente nueva, pues, ¿qué es como para ustedes un factor que dicen como esta persona puede entrar a finanzas, lo queremos acá? Que tú digas, pues, como eso es lo que nos fijamos mucho. Nosotros hemos venido contratando, hemos venido contratando gente y la gente rota. Y la gente rota porque sencillamente eh, pueden tener intereses en otro tipo de negocios. Pero, ¿cómo escogemos nosotros la gente? Estos temas de la parte ética y la parte moral son muy importantes para nosotros. Asimismo, el conocimiento que trae de la universidad. Un analista junior que queramos contratar, pues pasa por unas entrevistas con los socios. Yo tengo un par de socios en las finanzas. Entrevistamos a la persona. eh, no solo vemos su hoja de vida, eh, digamos, de universidad, de estudios, sino también nos interesa como auscultar qué piensa y dónde se ve más adelante. Eh, Pasan por un examen, hacemos un examen, prácticamente es un examen financiero, es un examen que encierra unas proyecciones, unos EBITDAs, calcúleme estos EBITDAs, calcúleme, dígame si este negocio es rentable, calcule una tasa interna de retorno, calcule unos... O sea, necesitamos saber que la persona tiene las bases, tanto contables como financieras, y algo de Excel, y algo de Excel. Ahora bien, si vemos que es una persona que definitivamente nos atrajo mucho y de pronto le hace falta profundizar en algunas cosas, pues vamos al curso, vamos a pagarle el curso el seminario de Excel, el seminario contable, seminario de análisis financiero. Es decir, la idea es esa. Pero nos fijamos mucho en que las bases, en que sí venga con las bases. Si viene con las bases, pues es un candidato a que entre con nosotros. Nosotros no somos muy grandes empleadores, no somos muy grandes empleadores. Eh, Recientemente contratamos dos analistas junior que están trabajando, uno se llama Juan Camilo, el otro se llama David, están trabajando con nosotros, eh, pero sabemos que van a rotar. ¿Y van a rotar por qué? Pues porque en una banca de inversión pequeña, pues están digamos, los seniors, las personas que manejan la banca,
y pues que son los socios al mismo tiempo. Entonces, muchas veces el analista se queda con nosotros un par de años y luego sale a explorar lo que es trabajar con, por ejemplo, en un fondo de capital privado, lo que es trabajar en un banco, porque no se puede. Sin embargo, tenemos dos asociadas en este momento, Catalina y Laura, que ya completan 5 años con nosotros, entonces ya son asociadas. Más adelante serán socias si quieren seguir allí. En fin, eso se va desarrollando. Entonces, siendo muy concreto en tu pregunta, es unas entrevistas, un examen financiero y en las entrevistas, pues básicamente su formación y su formación moral y ética nos interesa bastante. Ok, muy, muy interesante, de acuerdo. Siento que la ética muchas veces uno se concentra mucho en lo teórico, en lo que sabe, lo que puede dar como es muy importante demostrar ese lado ético, pues que en Colombia se debería rescatar mucho. Y Sí, bueno, de como acuerdo. para una última sección del podcast, porque no hablamos un poquito sobre como tus perspectivas y motivaciones. Hoy en día, ¿qué te motiva a ser banquero de inversión y cómo consideras que está la banca en Colombia? Bueno, yo creo que eh, tú vas a encontrar en la banca en Colombia un espectro muy grande de bancas de inversión. La nuestra es claramente una banca de inversión pequeña que ha hecho grandes negocios. Así la describo nosotros. Pero algo que hay que resaltar y que me parece muy importante es decirte que en una banca de inversión tú no te quedas en un solo sector. Es decir, vamos a suponer que Manuela Orozco está en Medellín y entonces entra a trabajar en el almacén, en Almacenes Éxito y tú comienzas a conocer el negocio de Almacenes Éxito, que es un negocio de retail con miles y miles de proveedores, con miles y miles de clientes, donde vas a encontrar eh, que el volumen, las ventas por volumen son la clave de todo, pero y te concentras ahí. O si trabajaras, por decir, en una hidroeléctrica, por decir en Hidroituango, pues vas a conocer lo que valen las turbinas, quiénes son los proveedores de turbinas en el mundo, toda la ingeniería que hay que meter allí, etcétera. ¿Qué pasa con la banca de inversión? Nosotros hemos hecho estructuraciones para hidroeléctricas, para carreteras, para empresas agroindustriales, para empresas petroleras. Hemos hecho interventorías financieras, hemos hecho dictámenes financieros de puertos. eh, digamos, hay una gran gama y es muy versátil porque tú aprendes de todos los negocios. Voy a decirte un ejemplo. Estamos vendiendo una empresa que hace almidón de yuca. Entonces, por decirte algo que yo no sabía y nunca se me había ocurrido. La yuca que procesa esa empresa no es la yuca que tú te comes en tu casa. Es una yuca diferente que sirve para hacer determinadas cosas. Unos almidones que los utilizan para hacer pan de bonos, almojábanas y cosas de esas. Pero no es la yuca que nos comemos todos en la mesa, sino una yuca industrial que se produce en determinadas zonas del país. Entonces, digamos, todo eso es súper interesante. Por ejemplo, el cultivo de la palma de aceite. ¿Qué aprendimos nosotros? Las zonas del país donde está concentrado los cultivos de palma de aceite. Unas empresas de palma de aceite son integradas, o sea, que tienen una planta donde meten el fruto y sacan el aceite. Y hay otras que tienen que vender el fruto porque no tienen la planta. Que el mercado, el precio de la palma de aceite es un precio que se determina en Holanda, y Holanda no produce una sola palma de aceite, lo Ujú. produce Indonesia, lo produce Colombia. O sea, mejor dicho, tú comienzas a meterte en una empresita y la comienzas a querer. Por ejemplo, estamos vendiendo un laboratorio en Cali que, es, que produce talcos para los pies, pero es muy interesante, está muy bien manejado, es muy chévere, tienen unos procesos y es pequeño, digamos, el laboratorio puede valer 15.000 millones de pesos,
y lo estamos vendiendo, pues, y yo le estoy consiguiendo los clientes. Entonces, no solo desempeñas la parte de meterte en la empresa, de mirar qué es lo que hace y meterte en tus finanzas, sino que salir a vender también es chévere porque sales a buscar otros laboratorios a decirles, ¿a ustedes les podría interesar esta vaina? O sea, ahí combinas y combinas y combinas y combinas cosas. Entonces yo creo que eso es interesante. Me levanto y igual, todos los negocios tienen problema. En los negocios de banca de inversión, no es que tú cojas un negocio y mañana te sale. No, eso es como de 7 ofertas, 8 ofertas, te sale una y comienzas a trabajar en esa una y duras 6 meses, un año, hasta que tú te hagas el negocio. Entonces, creo que esa versatilidad es algo que me gusta mucho, no es encasillarse uno en una sola cosa. Muy Esa parte es chévere. chévere. ¿Y tú cómo consideras que la banca de inversión aporta al desarrollo económico? Nosotros en un principio en las finanzas le metimos durísimo al mercado de capitales. Y el mercado de capitales es una vaina que el gobierno ha querido desarrollar como sea. Tú vas a una economía desarrollada como Estados Unidos y encuentras que todo se mueve por la bolsa. Es decir, todas las acciones, hay muchas empresas, muchísimas empresas listadas en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa democratizar, digamos, sus empresas, levantar recursos y, digamos, y generar como, como todo un componente de mercado alrededor de eso. En Es Finanzas nosotros lo que hicimos al principio fue emitir muchos títulos en el mercado y desarrollar el mercado de valores. El gobierno nacional ha tratado de que se desarrolle mucho el mercado de valores y no se ha podido desarrollar mucho porque nuestros fondos de pensiones antes eran muy chiquitos, que son los inversionistas institucionales. Ahora son grandes, ahora sí pueden invertir en muchas cosas, pero, pero el banquero de inversión pues contribuye con hacer más fáciles los negocios, crear una especie de atmósfera en la cual se hacen negocios y se pueden sacar al mercado. Entonces, toda esta rotación de compra y venta de empresas, de compra y venta de títulos y toda esta cosa, lo que hacen es generar valores agregados importantes para el país. Muy interesante. Me quedo mucho con esa idea de facilitar los negocios. Me parece muy interesante, la verdad. Sin duda. Listo, entonces ya para acabar, pues nada, nos gustaría saber un poquito más sobre ti, sobre qué te gusta hacer en el tiempo libre y también pues si a nosotros y a los oyentes nos pudieras recomendar algunos libros, películas, podcasts, pues lo que sea que te guste más Total. así. Que me gustan mucho los escritores nacionales. Juan Gabriel Vázquez, Héctor Abad, obviamente las obras de García Márquez. Esos libros me parecen interesantes y eso te sacan un poco a ti de todos los temas financieros, Exceles, contabilidad, análisis y demás. Eh, obviamente cine cuando se pueda volver, pero, pero encuentro que en los diálogos en muchos diálogos del libreto del Padrino, tanto uno como dos, hay unas conversaciones, hay unos diálogos demasiado interesantes. Yo sé que es entre mafiosos, pero claramente dentro de esos diálogos hay muchas cosas que definitivamente lo dejan pensando a uno, que se aplican en el transcurrir de ciertas cosas y de ciertos negocios, pero es como más entretención. Eh, deporte, pues 3, 4 veces a la semana juego tenis y pues obviamente estoy pendiente de la banca de inversión, de finanzas, pero como te digo, ya hay muchas cosas que mis socios las están haciendo y yo estoy apoyando muchísimo más la parte comercial. Ok. Eso básicamente. Eh, viajar, porque definitivamente hay que viajar. No, todavía estoy pendiente de ir al Medio Oriente y al Oriente y obviamente a Australia. Pues, alcancé a estar en Hawái, pero todavía me falta un poquito. Ujú. Entonces, eso sí me gustaría hacer. Me gustaría hacer, por lo menos después de que pase esta pandemia, sí me gustaría salir un poco más. Claro, creo que después de la pandemia todos quedamos como con esa idea de Así aprovechar es. más todo.
aprovechar más Bueno, todo Bernardo, y pues vivir como más. siempre, un placer hablar contigo. De verdad, estuvo muy buena la conversación y creo que de este podcast todos los oyentes van a salir con varias lecciones que seguro a futuro nos ayudarán mucho, tanto profesional como personalmente. Muchas gracias por tu tiempo y te deseamos lo mejor en tu carrera y pues que mantengas ese éxito que has logrado. Muchísimas gracias, Manuela. Gracias por el espacio. Bueno, los despedimos a todos y esperamos hayan disfrutado de esta charla. Esperen nuestro cuarto capítulo de FIC Talks, el podcast oficial del Club de Finanzas de la Universidad de los Andes, y nuevamente les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los capítulos próximos. Los esperamos.